Bueno, bienvenidos todos sean a esta sesión de la Comisión Interacadémica. Esto es entre la Academia Nacional de Historia y la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat, que han creado una comisión de Historia e Ingeniería. Hoy tenemos el gusto de presentar al profesor, ingeniero, asesor Noel Mariño Pardo, quien nos va a hablar sobre el centro poblado de los Pijiguaos como tierra de encuentros. Así que entonces estamos a sus gratas órdenes para oírlo, profesor Mariño. Noel Noriño Pardo es ingeniero geólogo egresado de la Universidad Central de Venezuela en 1983. El especialista en tecnología minera en la Universidad Tecnológica de Luleå en Suecia en 1994. Él es académico de Ingeniería y el Hábitat, miembro correspondiente por el Estado Bolívar, o sea que en este instante está transmitiendo desde Puerto Ordaz, si no me equivoco. Es miembro de la Correcto. Comisión de Minería y Materiales y también miembro de la Comisión de Historia de la Academia Nacional de Ingeniería y el Hábitat. Pero también el profesor Noel es presidente de la Sociedad Venezolana de Historia de las Geociencias. Él tiene 43 años en la actividad geominera. Su especialidad es la bauxita, el coltan, las tierras raras, la caserita, así como el oro. En minerales no metálicos tiene experticia en caolín, cuarzo de uso metalúrgico y rocas ornamentales. En términos de su trabajo, empezó su trabajo, o no empezó, trabajó en la minería de bauxita a cielo abierto entre 1986 y el 2011 en la CDG Bauxilum, en la sede de los Pijiguaos, en el municipio cedeño, y se jubiló en el año 2011. Allí, en Bauxilum, fue gerente de operaciones entre el 99 y el 2006 y en el 2006 fue el artífice de la máxima producción histórica de bauxita, unas 5.927 millones de toneladas al año, que representó el 98,7% de uso de la capacidad instalada. Él ha recibido un reconocimiento en el 2011 como uno de los 100 gerentes más exitosos en Venezuela. Él tiene 120 trabajos técnicos publicados en el área de la geominería, especializaciones, y también él tiene una formación como gerente en el IESA en el área de mantenimiento, inventarios, producción e ingeniería. Así que estamos ante eh, una persona que tiene experiencia de lo que nos va a hablar de primera mano. Bueno, Hola. buenos días. ¿Se me está escuchando? Sí, Perfecto. y se está Perfecto. viendo la pantalla compartida también. Bueno, lo logramos Sí, después de un señor. poquito de trabajo. Bueno, buenos días, estimados asistentes. Agradecidos a Yajaira Freite, Arturo Almandoz. ¿Por qué estamos aquí? Bueno, primero, la Academia Nacional de la Historia y la Academia Nacional de Energía y el Hábitat, a través de la comisión, como ya dijo Yajaira, Interacadémica de Historia de Ingeniería, junto a la Comisión de Historia de la Ingeniería, todo ello juntos, ahí están los logos arriba, y con el suscrito vamos a presentar un poco de la historia del Centro Poblado de los Pijiguaos. Un spoiler. Ahí, en el año 74, ahí no había nada. En ese sitio, los Pijiguaos. ¿Qué era? Era realmente lo que llamarían los muchachos Monte Culebra. 20 años después, había una ciudad a pequeña escala, pero existía. Entonces, dicho esto, bueno, ya creo que llegó la hora de comenzar. Espero que les guste y al final, por supuesto, a la orden para complementar las dudas y escuchar sus comentarios. Ante todo, una declaración, que es mi costumbre. Se han utilizado numerosos recursos multimedios como imágenes, fotos, dibujos, videos, escritos, documentos e infografías con el objeto de ilustrar y apoyar esta presentación.
Estos recursos han sido tomados de la web sin menoscabo de los derechos de sus autores y serán utilizados estrictamente para la enseñanza y la divulgación del conocimiento sin que el presentador, el suscrito, reciba retribución económica por ello. Esto es una costumbre ya firmado y documentado. Comenzamos. Ante todo, una dedicatoria. ¿Por qué? Porque allí se ha trabajado duro. Por ello, a todos los trabajadores pioneros de CBG Baucibén, que logramos edificar una ciudad, y logramos es en plural, con la ayuda del Todopoderoso, con la sabana por delante y la selva a sus espaldas, y el glorioso Orinoco como arteria comunicante, donde se aglutinaron todas las regiones del país, formando un crisol de identidades bajo el glorioso título Tierra de Encuentros, en el corazón del aluminio. A todos ellos, mi recuerdo, en el recuerdo, mi abrazo fraternal. Bueno, dicho esto, ¿cuál va a ser el objetivo de esta presentación? Explorar gráficamente la evolución del asentamiento humano planificado. Esto debió haberlo subrayado y ponerlo en negrilla. Conocido como Centro Poblado Los Pijihuaos, o el campamento, como era conocido amigablemente, como un componente crítico de soporte logístico cuya infraestructura de servicios especializados, entiéndase bien, hospital nivel 2, telecomunicaciones, unidad educativa completa, se graduaron bachilleres, mis hijos se graduaron allí, centro cívico, iglesia católica y centros recreativos, que garantizó la eficiencia y continuidad operativa de Baucibén, hoy día Bauciló. Un comentario adicional. Este análisis destaca cómo la planificación urbana y social transformó un entorno geográfico remoto, aislado y sin servicio en la tierra de encuentro en solo 20 años, consolidándose como un símbolo integrador del país, nuestra Venezuela. Pero ustedes me preguntarán, pero bueno, ¿qué es esto? ¿Qué es la Baucita? ¿Por qué se edificó una ciudad en la mitad de la nada? Como yo le decía, eso, ahí no había nada. Un comentario nada más. En el año 85 yo estaba en Puerto Ayacucho por un proyecto personal que nos podía Intevep, que es donde yo vengo inicialmente y laboralmente. Fuimos hasta el sur, llegamos a Brasil por Amazonas, Río Negro, Caciquiare, bueno, una aventura, y quise devolverme por tierra. Me dijeron, imposible, no hay paso. No existe carretera. 1985. En el 86 llegué y ya había una carretera. Esa es parte de lo que está pasando. Entonces, ¿qué es la Baucita? Este autor, el suscrito, define la Baucita como una variedad de laterita. Laterita, hay muchas palabras técnicas. Bueno, queda como tarea. Laterita, formada en climas tropicales tipo monzónico. Ahí los ayudo, monzónico. Un invierno increíblemente fuerte, hasta 4.000 milímetros de lluvia al año, es decir, 4 veces más que en Caracas, por ejemplo. Con alto contenido de óxido de aluminio, la Baucita es óxido de aluminio, acompañado con óxido de hidróxido de hierro, esa es la coloración roja, óxidos de titanio, como minerales accesorios y así como minerales de arcilla, especialmente tipo caulinita. Ustedes se acuerdan las botas de los payasos que se le va creciendo y tienen esos zapatotes. Esa es la caulinita. Se te pega en la bota y no se despega. E impurezas como cuarzo, característico de nuestra Baucita, y óxido e hidróxido de manganeso, ubicados en la parte superior de un regolito. ¿Qué es regolito? Todo el perfil de meteorización. ¿Qué es meteorización? La alteración producto de climas tropicales. Muchas tareas. Se origina sobre cualquier roca, es decir, roca madre, protolito. Pero en el caso que nos ocupa, específicamente Los Pijihuaos, se formó como consecuencia de la meteorización, es decir, alteración, sobre todo por agua, del granito de Paraguasa, tipo Rapakivi. ¿Y por qué utilizó ese nombre tipo Rapakivi? Origen finlandés, roca que se desmorona, es porque tiene unos ojos y es característico y solo se formó en una época de la historia geológica, hace 1.500 millones de años, dando origen a un depósito de bauxita tipo gipsita, importante, trihidratada. Esto va a ser importante cuando yo explique más adelante las cosas. Y por supuesto, ¿por qué es importante la bauxita? Porque constituye la materia prima
comercial para producir aluminio. Rápido, dos ejemplos. Bauxita de nuestra Guayana venezolana con diferentes composición y coloración. Y yo añadiría un poco más utilización en el proceso Bayer, que es el proceso que descompone la bauxita y crea la alúmina, que es la materia prima para el aluminio. De esta forma, a mano izquierda, tenemos un Duricross, otra palabra técnica, Duricross corteza, duro, muy duro, de la bauxita del Cerro El Chorro en Upata, municipio Piar. Ese es de mi colección. La gente se emociona. Oye, 60% de alúmina, con sílice total menos de 1% y hierro apenas 3%. ¡Qué bueno! Pero tiene alto contenido bohemita. ¿Por qué bohemita? Es monohidratada. Recuerdan que yo dije que la trihidratada es la bauxita Pijiguao. Esta es bohemita monohidratada. No sirve para el proceso Bayer con que se construyó la refinadora de alúmina en Matanza, ahora Bauxilum. Y a la derecha, una muestra de Duricross o corteza de bauxita que está en el Museo de Historia Natural de Nueva York. Nos las pidieron y la enviamos. Entonces, permanentemente en el Museo de Historia Natural de Nueva York hay una muestra de nuestra bauxita, nuestra, porque la producimos nosotros. Alúmina, 49%. Casi el 100% es gipsita. Sílice total, 9. Tenemos un detalle. Cuarzo, 8%, pero es cuarzo libre. Por lo tanto, debe existir en cada planta que procesa nuestra bauxita un área de desarenado, que en nuestro caso es el área 34 y funciona. Hierro, 12%. Se puede mantener bajo control porque eso crea lodo rojo. Y tiene alto contenido de gipsita, gran potencial. ¿Por qué yo hablo de bajo potencial y gran potencial? Esa sería otra charla, porque entre los estudios que hemos hecho, yo he dividido el lado oeste de la Guayana venezolana es alto potencial, municipio Cedeño, 1.8 gigatoneladas de recursos inferidos. Ojo, recursos, no reservas, recursos. Y el lado este, o el lado derecho del estado Bolívar o de la Guayana venezolana el gran potencial, dispénseme que me equivoqué, en el lado izquierdo, el lado oeste es gran potencial, gipsita, municipio Cedeño, lado derecho, bajo potencial, porque hay elementos máficos, es decir, no son granitos felsicos, sino rocas oscuras que me producen mucho hierro, sílice y otros elementos adicionales. Superado este inconveniente, seguimos. La función estratégica de Caicara. Me lo preguntaron cuando a los árbitros le entregué el proyecto de presentación. Me dijeron, habla sobre Caicara. Efectivamente. ¿Por qué Caicara? Porque es la capital del municipio Cedeño. Imagínese usted, hace 40 años funcionó como centro logístico de servicio. Recuerden que en Pijiguao no había nada. Nada. Y la carretera horrible. Entonces, la primera parte de la carretera se terminó, que luego resultó ser la Troncal 12, y comunicaba los servicios que se conseguían en Caicara, que sirvieron para el desarrollo y operación del inicio del proyecto minero Bauxibén, hoy Bauxilum. Un punto de conexión y abastecimiento, sirvió de centro urbano de servicio más cercano. Me acuerdo que salió una comisión los martes para comprar todo, con camionetas, camiones y todo, y los traía a Pijiguaos. Era terrible en esa época. Estoy hablando 86, 88, 90. Y se pensaba hacer un polo de desarrollo regional. Era la visión que tenía el ingeniero Leopoldo Sucre Figuerela. La activación del proyecto Bauxibén quería convertir Caicara y sus alrededores en un nuevo polo de desarrollo. No se dio. Se quiso hacer el puente, no se completó. Pero bueno, ahí está latente. Y con la cantidad inmensa de recursos inferidos de bauxita del municipio Cedeño, que yo lo llamo cuadrilátero de recursos de bauxita del municipio Cedeño, ese cuadrilátero con 1.8 gigatoneladas es una expectativa gigantesca. Pero me van a preguntar, ¿y dónde queda Caicara? Bueno, al sur de Venezuela, están al oeste del estado Bolívar, y he marcado, es profeso, dos sitios. Un elipse de color azul oscuro, que es la zona de norte de la parroquia de los Pijiguaos, que es
Mire, es una cantidad de minerales increíbles. La vocación minera del municipio cedeño es bárbara y la mayoría concentrada en la parroquia de Los Pijiguaos. Una barbaridad. Hay de todo. Lo último que se detectó, me tocó a mí hacer la declaración en la última jornada de minería de este año en diciembre en la UCB. Detectamos topacio. Es una roca semipreciosa, una gema semipreciosa, pero la gente, lamentablemente, la minería artesanal ya pasa al elemento ilegal y causa destrozos ambientales. Y por supuesto, el milagro con la parroquia Guaniamo, muy famoso por sus diamantes. Pero vamos a concentrarnos en la parroquia de Los Pijiguaos. Sigo, y ustedes me dicen, ¿por qué pone el escudo del municipio cedeño? Porque tiene una vocación minera. Ahí lo ven en el escudo, se ve claramente, por supuesto, la fecha de fundación, 1769, y tenemos un motoempujador de la época antigua, de la explotación temprana, que ya vamos a hablar de eso, pero aparece en el escudo. Una gabarra circulando por el río Orinoco, subiendo a Matanza, la pala y el pico minero. La pala minera es muy característico, es puntiaguda, no plana, es típico del trabajo del minero artesanal. Y por supuesto, un brillante. Perdón, un brillante que representa el potencial diamantífero de la zona de Guaniamo. Como ustedes pueden ver, el escudo ya representa la vocación minera que tiene el municipio cedeño. Pero usted está hablando mucho, ¿y dónde está la mina de bauxita de Los Pijiguaos? Bueno, está en el centro geográfico de Venezuela. Casualmente, a 500 kilómetros al sur de Caracas. Usted sale en avioneta, pone sur Franco y llega. No hay pele. Y a 520 kilómetros al oeste de Ciudad Guayana, a través de una carretera, la Troncal 19, terrible en estado ahorita. Pero bueno, nos comunicamos. Se llega. Y por supuesto, una imagen que a mí me gusta mucho, lo que es actualmente a la izquierda el campamento, visto ¿de dónde? De la antena. Esa mole gigantesca de granito de Paraguasa, ese que tiene 600 metros de altura, a veces irradia un calor terrible, desde esa puntica donde está la antena de telecomunicaciones, y en Navidad, la propaganda, nuestra estrella Belén, se ve el campamento. Y como pueden ver, hacia adelante es una sabana hasta llegar hasta los Andes en San Cristóbal. Por supuesto, nosotros, más de uno, somos fervientes seguidores de esta imagen. Yo amo Los Pijiguaos. Mucha gente no me conoce por mi nombre, pero sabe que estuve en Los Pijiguaos. Seguimos. Ahora, ¿por qué titulé y por qué se le denominó Tierra de Encuentro? Esta es una apreciación muy personal. No solo es un apelativo romántico, tiene un origen profundamente ligado a la sociología técnica. Sociología, pero usted no es ingeniero. Pero mi esposo es sociólogo. Por eso que a la larga estamos involucrados con la sociología y me sirvió de mucho en mi carrera. Y a la demografía profesional de Venezuela durante el auge del proyecto minero de CBG Bauxibén. ¿Cuáles son los datos interesantes? Convergencia regional. Fue un crisol de profesionales. Ahí estaban todas las universidades, institutos técnicos y medios de Venezuela, inclusive del exterior. Era el crisol, esa mezcla de profesionales que nos ayudó mucho profesionalmente. Sí, todos aprendimos de todo. Una superación del aislamiento, porque era necesario supervivencia y convivencia. No había redes sociales, no había internet. Teníamos que vivir y convivir y sobrevivir, por eso digo supervivencia, emocionalmente. Estamos aislados. Cuando yo llegué ni siquiera había televisión y únicamente en las tardes, después de las 6, escuchamos Ecos del Torbe, casualmente. Y a las 8 ya usted no escuchaba nada. Si no tenía un radio onda corta, usted estaba aislado. Y la convivencia familiar de amistad era importantísimo para superar el aislamiento. El nexo con la cadena productiva, eso nos identificó con el proyecto, eso nació de adentro. Es una cosa que hoy día se llama, ellos lo llaman una palabra que suena feo, pero es así, bauxitero. Pero sí, somos los de bauxita y tenemos ese sello pegado con nosotros en nuestro corazón.
Y por supuesto, eso nos llevó a una integración humana y profesional con el lema Bausilum o los Pijiguaos, donde nace el aluminio, que eso fue el lema de nuestra radio que en un momento funcionó. Por supuesto, al inicio me dijeron que hablara sobre esto. Las comunidades indígenas aledañas, son 7 etnias, no estuvieron identificadas con el proyecto. Caicara sí, Puerto Ayacucho no. Era muy poco. Caicara lo encontró como parte de su ser y las comunidades indígenas no estuvieron muy presentes, salvo la comunidad Mapoyo del Palomo, Guanay, en un idioma caribe independiente. Esa comunidad es patrimonio cultural de la humanidad o un tema parecido. ¿Por qué? Porque su idioma casi se pierde. Su idioma es un producto y ellos tienen mucha tradición. Y les recomiendo que pongan Mapoyo el Palomo en internet para que vean la historia de ese pueblo. Síntesis de los primeros años, por supuesto, historia. Teníamos que hablar de historia, necesario. Las campañas de exploración para localizar los depósitos de bauxita en la Guayana comenzaron en el 44, en plena Guerra Mundial, y no se encontraba. En el 51 se descubrió el primer yacimiento de bauxita de relativa importancia en el Cerro El Chorro, que está al lado de La Carata, muy famoso en estos últimos tiempos. Municipio Piap, de relativa y buena calidad, aunque con bohemita gipsita. La calidad bohemita gipsita es muy variable, pero a veces la bohemita sobrepasa la gipsita. Pero con limitados recursos. En el Chorro apenas había 1.2 millones. ¿Quiénes fueron los descubridores? Bueno, nuestros profesores Candiales, Perfetti y López. En 1970, el geólogo Armando Schwartz Anglade, a quien tuve el gusto de conocer, junto a Bernard Manistre de la Kelling Earth Science, localizó una extensa corteza laterítica entre los ríos Apure y Paraguasa en el tope de la serranía de Pijiguao. Pero como siempre, los que estaban responsables de descubrir bauxita no le llamó la atención. Estaba muy lejos. Bauxita, Pijiguao, lejísimo. Y no hubo atención, pero, siempre hay un pero, todas las prospecciones cercanas a Ciudad Guayana fracasaron y entonces, el 7 de julio de 1976, los geólogos Gregor de Ramirov, ya fallecido, y Vicente Mendoza, todavía está vivo, con grandes recuerdos como profesor, junto a Félix Schmidt de la empresa Los Suisse, sobrevolaron el año Pijiguao, descendieron en un sitio, en helicóptero por supuesto, y detectaron unas muestras que resultó ser muy llamativa. Tenía casi 59-60% de alúmina. Como era la corteza, tenía alto hierro, bajo cuarzo, les gustó y eso fue el comienzo de esta charla. ¿Qué pasó? Armando Schwartz, uno de los pioneros del descubrimiento, está en el boletín de nosotros que se llamaba Los Pijiguaos. Es una foto de los 40 cuando estaba en el Ministerio de Minas. Y esta foto está en la sala de conferencia de la gerencia de Minas allá en Pijiguao. No sé el autor, pero hemos llamado a esa sala de conferencia Armando Schwartz, igual que el aeropuerto de Pijiguao que se llama Armando Schwartz. Él fue director de la escuela, ahí fue donde yo lo conocí, de la Escuela de Geología, Minas y Geofísica de la UCB. Los inicios. El primer campamento se funda a orillas del río Suapure en octubre del 77 y se nombró San Pedro. Eso ya solamente hay unas casitas allí. Pero ¿por qué el río Suapure? Porque se le podía llegar. Y luego se traslada a Trapichote. Ya vamos a ver dónde queda Trapichote. Por las facilidades que presentaba para la logística, se pudo construir un aeropuerto. Y ese aeropuerto empezó a llegar a la logística para las próximas campañas exploratorias que se llevan a cabo y comenzó el primer campamento. En el 78-79 se realizó la campaña de perforación a través de Geovenex con a los Suisse comandando, Aluminios de Suiza, y análisis de las muestras para confirmar la existencia de bauxita con volumen y calidad. Recuerden esto, volumen y calidad. Quien hable de producción en bauxita Pijiguao y no mencione la calidad,
no sabe lo que está diciendo, y lo digo con responsabilidad. El 24 de marzo del 79 se creó Bauxite-Ben. Sin embargo, durante el quinquenio 79-84, la campaña de exploración a malla de producción tuvo niveles mínimos. Lamentablemente, se detuvo. Pero a partir del 88 se tuvieron los recursos financieros necesarios para desarrollar el proyecto minero y empezó la historia que vamos a narrar ahora. Este es el campamento norte, que fue el primer campamentico, y Trapichote. Observen, Trapichote está en la parte inferior izquierda. El Trapichote fue en el 78 y Campamento Norte en el 77. Puras, no había vialidad, era pura pica o por donde usted quisiera meterse. Selva, culebra. Y luego observen Trapichote en el año 78, cómo era un pueblito. Ahí no había más de 30 personas que salían paulatinamente porque era muy duro, muy duro. Y esa carreterita que se ve a mano izquierda subiendo era la pica, porque era realmente una pica de ascenso al plató de la mina. Plató, terraza. Para finales de 1984 ya se tenía el plan maestro, los PIGUAOs, que permitió en el 87-88 coordinar los créditos. Claro, sin crédito no había construcción. Ante el Banco Interamericano de Desarrollo y el Exim Bank de Japón, para el arranque de las obras de infraestructura y producción de este proyecto. A partir del 87 se inició el plan de explotación temprana, que eso le toca un apartado, un inciso aparte, con una duración de 5 años, mientras paralelamente se empezó con el periodo de construcción de infraestructura del proyecto. Es decir, había los que estamos en explotación temprana y los que estaban en infraestructura. A partir del 88 comenzaron las obras del campamento definitivo, donde se construyeron más de 540 viviendas tipo A, B, C, D y S1. ¿Qué significa esa cantidad de nomenclatura? A gerencial, B, gerentes tipo B, C, superintendente y jefe de división, D, personal obrero y S1, soltero, pero con cierta, o no solteros, que llegaron sin familia, y era casas pequeñas con todas las comunidades. Por supuesto, hospital tipo 2, unidad educativa completa, como dije, completa. Mis 3 hijos se graduaron allí. Centro cívico, centro comercial, iglesia católica, los clubes. Había que dar esparcimiento a todos los habitantes del conjunto. Por eso que Asuntos Públicos se convirtió en una parte importante, así como los terrenos de fútbol, béisbol, softball y todo cuanto deporte apareciese por allí, porque había que mantener distraído a nuestro personal. El campamento de 1985. Mire, ya se le ve cierta estructura. Como usted puede ver, está el aeropuerto. Había en ese momento una comunidad criolla enfrente. No había más nada. Una comunidad criolla enfrente. Estaba nuestro campamento con tráiler, un centro de trabajo y la conexión aérea era prioridad. Ahí estamos en el 85, otra visión del campamento de tráiler. Era fundamental. Ese tráiler eran compartidos y en la construcción que se ven como unos alerones era donde estaba la cocina por seguridad. Y yo la llamo la vieja Plaza Bolívar. ¿Y cómo sabe usted que es vieja? Ah, porque yo llegué en noviembre del 86 y a los 4 días de haber yo llegado, se trasplantó en ese sitio árboles de mango que todavía están allí. Y por eso sé que lo que está previo a esos árboles de mango era previo a noviembre 86. Lo que ustedes ven sobre Bolívar es una coraza laterítica, lo que llamamos Duricross. Y esto era el centro de donde estaba todo el trabajo. Donde usted viene, esta joven a mano derecha, era la oficina principal, la oficina del doctor Massey. En aquel momento que llegué, la oficina de la gerencia de campamento, así se llamaba. Y bueno, traje a colación una visita de una serie de inspección. De ese cuenta el Toyota F1 que estaba ahí presente, F1 o J1.
El que está sobre el camión no soy yo. Era mi gemelo. Uno tiene siempre un gemelo tan parecido a mí que mis hijos en una ocasión le pidieron la bendición y se dieron cuenta que no era yo, sino era Gori, oriundo de Upata. Y bueno, en esa inspección era CBG de la vieja época. ¿Y por qué uno sabe que era CBG? Dese cuenta que la gran mayoría tiene pantalones de caqui, que era el uniforme como no oficial, pero que todo el mundo usaba en ese momento. Bueno, aquí tenemos una pequeña referencia a empieza la construcción. He querido indicar esto, futura Plaza Piaroa, ya la van a ver por qué. Porque en una de esas casas que está en construcción, me tocó vivir a mí entre el 2008 y el 2014 cuando se jubila mi esposa. Y entonces hace referencia porque la Plaza Piaroa era en un momento dado también el centro de donde llegaban lo que nosotros llamamos los gochitos y traían los víveres. Primer elemento de apertura al comercio exterior de Pijiguao. Y bueno, atrás tenemos el campamento Trapichote, el campamento original que ustedes vieron. Las primeras casas C está al frente. Empezó la construcción. Muy dura, pero comenzó. Y por supuesto, así estaba esa sabana. Ya tiene ciertos aires de urbanismo. La carretera que se ve al fondo era la carretera que logramos abrir para llegar a la mina. Y si ustedes ven muy cerca de donde dice 1988, existe un peladito. Esa fue la primera parte del bloque 2 que comenzamos en el año 87 a extraer. Antes que los ambientalistas me digan, ¡ay, está destruyendo la mina! No, calma. Ya vamos a hablar de la gestión verde que se hizo. Entonces, por supuesto, la pista de aterrizaje domina el ambiente y seguimos con la construcción de la casa. Campamento Trapichote al fondo, las primeras casas. Caminar de ese campamento Trapichote a otro campamento que le voy a indicar era una pesadilla por el sol. Terrible. Por supuesto, teníamos nuestra planta de tratamiento de aguas residuales que después se convirtió como apoyo una laguna de oxidación. Teníamos doble sistema. Y entonces caemos otra vez en Caicara. Ya van a ver, porque se quería hacer un polo de desarrollo. Se hizo el terraplén de Caicara y ese donde señala la flecha es el sitio del futuro edificio sede Baucibén, que no se dio, diferentes circunstancias, pero los movimientos se hicieron y las construcciones se hicieron. Por supuesto, ahí va a estar y está el futuro Consejo Municipal del municipio cedeño. Está allí el río Orinoco, por supuesto, el muelle, al fondo el terraplén que mencioné. Y esta era la ampliación y reacondicionamiento del hospital de Caicara. Año 89, unas casas S1. Por ejemplo, una casa B1. Esa casa me trae recuerdo cuando yo estaba convenciendo a mi actual esposa hace 36 años. Yo dije, mira, así va a ser la casa donde vamos a convivir. Como que se emocionó. Ya llevamos 36 años. Y el viejo campamento Guacamaya al fondo, con las casas S1. Usted se imagina caminar a las 10, 11 de la mañana hasta el fondo. No había todavía arborismo, no había arborización, perdón. No había una sombra detectable. Era terrible, terrible, pero así andábamos. Aquí está 1990, casas C2, casas B que se están construyendo y las casas A, que eran para los gerentes principales. Por supuesto, no podía dejar de más el ciclo básico Unidad Educativa Baucibén, que estuvo a la coordinación del doctor Pancho Macei, Francisco Macei. Ahí estaba ya iniciándose. Pancho, en esa edad que le dan la responsabilidad, tenía 80 años. Para que ustedes sepan, él es el Colegio de Ingenieros número 669. Imagínese usted, en esa época la Universidad Central daba el título de doctor en ciencias de ingeniería. Lo vi. Él murió de 100 años
y yo heredé de él todos los documentos que me sirvieron para el trabajo de ingreso a la academia, de postulación a la academia. Está en la biografía de la academia. Por supuesto, la vivienda del campamento al final del 90 ya se va tomando. Recuerden, no había nada en el 74. Mire, 16 años después ya se ve en pequeña escala la situación del campamento. Por supuesto, centro cívico, iglesia católica justo a la derecha donde dice centro cívico. Las casas ya tienen, las S1 tienen cierta, ya se ve casas, ya estaban ocupadas. La gente desesperada por ocupar las casas para traerse a sus familias. Otra visión de la construcción en el 91 y arquitectónicamente el centro cívico es donde está la parte administrativa, asuntos públicos, y en un momento dado existe una biblioteca. Es una belleza la edificación que todavía existe y está disponible en Pijiguao. Abajo a la izquierda está el Banco de Venezuela hoy día. Por supuesto, el proyecto que queda en el 91 está el edificio sede Bauxibén, ya completado. Eso se entregó a la alcaldía, a Instituto Nacional de Puertos o Capitanía de Puerto hoy día. Ya el Consejo Municipal, miren, eso es una belleza. Está justo en el borde, está en sitio alto. El río, cuando crece fuertemente, como el año pasado, llega al borde del primer plancha de concreto. Y el hospital ya remodelado, ampliado y en funcionamiento. ¿Y qué sucedió entonces entre el 87 y el 94? Se inició el plan de explotación temprana, que ya vamos a hablar de eso, que tuvo el suscrito, quien les habla, tuvo la responsabilidad como un muchacho casi recién graduado y la llevó a cabo. Periodo de transición o de prueba hacia equipos definitivos, por supuesto había que probarlo, un commissioning entre el 92 y el 93, y arrancamos a partir del 94 con todos los hierros, con el proyecto minero full chola, con todos los equipos operativos, y se dio la fusión, casualmente, entre Bauxibén, la mina, y Interalúmina, Planta Alúmina, para formar hoy día lo que se conoce hoy día como Bauxilum. En los inicios, todo era provisional. De hecho, hasta un grupo de gaitas y un equipo de software se llamaron los provisionales, porque todo era provisional. Ese galponcito que usted ve un poquito arriba, ese era el taller. Y la trituradora abajo. Todo era sencillo, 300 toneladas hora con suerte y en sequía. El muelle provisional Incoven, usted me dirá, y bueno, ¿qué es Incoven? Iron Mine Company of Venezuela, en el Global, y eso era el famoso dinosaurio. Después creció, se estiraba o se encogía dependiendo de la altura del río. Recuerda que el río Orinoco en ese sitio puede llegar desde el nivel de verano hasta 14 metros arriba. 14. Eso es nuestro río padre. Y ahora sí, lo he nombrado varias veces. ¿Qué fue la explotación temprana? Fue el aprendizaje de las técnicas de extracción y de manejo de la bauxita, sobre todo en periodos de alta humedad. Recuerden que le dije 3.200 promedio. Podía llegar hasta 4.000 milímetros al año. Manejar equipos con barro, eso es especial. Conocer el comportamiento del yacimiento a nivel de calidad nos costó, pero lo logramos. Alto contenido de cuarzo y bajo contenido de sílice reactivo. Era interesante. Había que hacerlo muy cuidadosamente. Por supuesto, entrenamos el personal en operaciones, contamos con apoyo de Ferrominera, esa empresa hermana que siempre estuvimos ligados, y generamos recursos financieros extras con la venta de bauxita. Eso sirvió para partidas no contempladas en el plan inicial. Por supuesto, si nombramos, que fue mi responsabilidad, tengo que decirlo. En el año 87 apenas produjimos 233.000 toneladas y vendimos 134.000. Pero en total fuimos incrementando año a año hasta llegar a 5 millones de toneladas en total en la explotación temprana y 4 millones de toneladas en venta. Se logró.
Eso fue fundamental y nos sirvió. Conocimos el yacimiento. En el periodo de transición y arranque, en el 92-93, fue a partir del año 90, octubre de 92, yo entrego a los responsables definitivos, entrego el JOVAL, se iniciaron las pruebas protocolares y se puso en marcha el sistema operativo integral. Pasó del plan de explotación temprana con los equipos provisionales hacia la titularidad definitiva. Obra de ingeniería de alta tecnología, única en el mundo, al superar la correa de bajada, 4.2 kilómetros. La correa es única en Venezuela, muy pocas en el mundo, curvas horizontales y verticales con 18% de pendiente, que le mereció el Premio Nacional de Ingeniería en su momento. Empezaron a utilizar los patios definitivos de homogenización en pie de cerro y apilado. Y la mina pasó de una tasa de 200 a 300 toneladas hora a un sistema integral de 1.600 toneladas hora de capacidad de diseño. Esta es la correa de bajada. Dese cuenta, esto está visto desde el puente 4. Abajo a la izquierda tenemos el patio de homogenización y apilamiento de pie de cerro y esas famosas dos protuberancias, granito de Paraguasa. Los locales lo llamaban, y me dispensa el francés tempranero, pero es parte de la toponimia de la Pijiguao, las tetas de la muerta. No se les va a olvidar a ustedes. Y se ve el ferrocarril allá abajo. Por supuesto, ahora unas imágenes de las operaciones del desarrollo minero. Era necesario, porque si ya vimos cómo se construyó el campamento, vimos cómo se desarrolló la parte correspondiente a la tierra de encuentro, vimos todas las infraestructuras, ahora vamos a hablar sobre, oye, ¿por qué se hizo eso? Porque las líneas de producción de Pijiguao son muy particulares. Las capacidades que yo coloco abajo de las líneas son capacidad de diseño. Atención, capacidad de diseño. La línea A, 1.600 toneladas hora, que corresponde a extracción, trituración y correa de bajada. Luego está la línea B, que es ferrocarril, apilamiento, cargador de vagones y ferrocarril. Y la línea C, volcador de vagones en el JOVAL, almacenamiento y puerto donde se cargan las gabarras. Y a través de 650 kilómetros por el río Orinoco llega a la planta de alumina. Rapidito, un esquema para que ustedes aprendan. 88, la futura mina, mira arriba. El trazado de la correa, DHC significa Downhill Conveyor, era la correa de bajada y los futuros patios de almacenamiento en pie de cerro. Arriba 680 metros, abajo 80 metros sobre el nivel del mar. Y miren qué belleza se ve un día nublado de invierno. Ahí estamos cerca del puente 4. Y por supuesto, tenía que explicar esto. En el 94, la famosa correa, cómo se ve de abajo, impresionante, 18% de pendiente. Arriba, como indica la flecha a la izquierda, está la mina. La sala de control, hay que controlarlo, un apilador y 200.000 toneladas apiladas allí. Entonces, repito, altura sobre el nivel del mar en pie de cerro 80, la mina 680. La única forma en aquella época no era por camiones, era por correa. Hoy día podemos buscar otros métodos, pero ese método fue efectivo y nos permitió llegar en el 2006 a 6 millones, casi a 6 millones de toneladas. Por supuesto, geólogo, tengo que ponerme la gorra de geólogo, sondeo. En la continuación de nuestra visión y panorama de lo que es Bausilún y lo que es la exploración, aquí en esta fotografía tenemos la campaña de exploración por sondeos Auger. Esto es la etapa fundamental de la geología. Analizar o efectuar sondeos para luego efectuar el análisis. ¿Dónde se va a efectuar el análisis? En el laboratorio. Esto es importante. Si no tenemos laboratorio de aseguramiento de la calidad para tener la confianza de los sondeos, la campaña no servirá de mucho. Entonces, esta es una llave que tiene que ir permanente. Perforación de sondeo,
con laboratorio con los parámetros adecuados para su análisis. Por supuesto, un frente de mina. Este es el match de alta productividad. ¿Cuál es el match? Una pala de 12 metros cúbicos y un camión de 100 toneladas que en 4 pases está lleno. Los mineros sabemos lo que significa 4 pases. Importante, ¿por qué se escogió ese match? La altura del banco. La altura del banco promedio es 7.6, no más de 8 metros. Y esto es ideal para mantener una alta productividad en la mina de bauxita de los Piguao. Un frente de mina un poco más bajo, pero el mismo match. Pala frontal, suficiente fuerza para el arranque y carga con camiones de 100 toneladas. La marca por sí sola se puede observar. Por supuesto, una vez que está bajo en pie de cerro, viene el transporte ferroviario. 54 kilómetros desde los patios de homogenización y apilamiento de pie de cerro hasta el muelle de Joval. Hay dos alternativas, o apilar o cargar bypass. Un ejemplo de la vieja época, cuando teníamos el patio de apilamiento de emergencia en lo que nosotros llamamos la báscula, con un puente, nosotros llamamos muelle, perdón, con un muelle de avance para cargar y enviar a Joval. Otra visión de pie de cerro en los patios, donde el transporte ferroviario, muy silencioso, sin hacer mucha bulla, cumple su función y mantiene el dinamismo de 3.600 toneladas horas de capacidad. Bueno, aquí estamos ya en el patio interno de lo que se conoce como el área del centro cívico frente a la Gerencia General de Operaciones. Es un patio muy tropical donde hemos colocado la vieja costra laterítica que estaba ubicada en la vieja Plaza Bolívar. El busto, ya lo vamos a ver dónde está, y esta laja sirvió de elemento conmemorativo para los 50 millones de toneladas de bauxita acumulada en el 2003. La Plaza Bolívar, la nueva Plaza Bolívar, que tiene una particularidad, está mirando al sur, pero fue por cuestiones de estética. Aunque la norma dice mirar al norte, bueno, somos la excepción. Y atrás está el patio que hemos visto anteriormente. La Iglesia Católica y sus pasadizos cubiertos, tipo UCB. Bueno, después de toda la travesía, de todas las líneas de producción, viene el final, la carga de gabarra de 1.500 toneladas promedio, con el carga gabarra y su tubo en filas de A2. Ya lo vamos a ver en un momento dado para que ustedes vean desde el aire cómo se presenta. Ahí está el motoempujador con las dos filas y la carga gabarra. Por supuesto, el muelle, 240 metros. Un motoempujador y el carga de barra ejerciendo su función de llenado. Capacidad instalada 3.600 toneladas hora. Y no podíamos dejarlo por fuera. Es necesario recalcar y puntualizar que las buenas prácticas mineras tienen adosado las buenas prácticas ambientales. ¿Y qué son las prácticas ambientales? Las buenas prácticas ambientales es el conjunto de acciones y medidas que buscan reducir el impacto negativo de las actividades mineras en el medio ambiente. En este caso, la mina de bauxita. No fue fácil en algunas ocasiones. Esta foto es icónica. Por supuesto, también nos sirve para reforzar las paredes de las lagunas de depositación de sedimentos para evitar que bajen hacia la parte de cuenca inferior. Y para que no quede en el aire, el ingeniero, colega y amigo Mario Licena publicó este libro, gracias a la CBG, Compatibilidad entre la técnica de aprovechamiento minero
y el entorno ambiental de Sebauxilum. Este libro es referencia obligada porque explica qué se hizo, cómo se hizo y el éxito que se obtuvo. Por supuesto, el vetiver dominando, vetiver trasplantado, dominando la parte que afianza la cultura ambiental que existió en los Pijiguaos, por lo menos hasta el 2007. Aquí estamos los muchachos en plena zona de acarreo de mineral, transportando el vetiver que servirá posteriormente para cubrir la parte de sedimento e evitar que el sedimento en las fuertes lluvias que nos caen en los Pijiguaos sea arrastrado hacia la cuenca. Y de esta forma estamos aprovechando el sistema verde, la gestión verde, para evitar aporte de sedimento a la cuenca baja del río Suapure. Y por supuesto, el vetiver tiene que ser trasquilado, tiene que ser podado 2 veces al año. Esa hoja, trabajada adecuadamente, sirvió para crear artesanía, en este caso en la comunidad de Las Piñas. Artesanía, para que las comunidades indígenas recibieran un aporte adicional a su cultura de cultivo. Y esto es hecho por ellos mismos. Sombreros, cestas, inclusive bolsos tipo cartera. Esto fue, yo siempre he dicho, el vetiver funcionó. Lástima que no se continuó. Y no fue mi gestión. Bueno, esto lo quería yo mostrar. Lo que comenzó en aquel proyectico en el año 77, 78, unos pequeños trailers, aquí está hoy día. Este es el campamento Bauxilum, el centro poblado de los Pijiguaos, Morichalito, con capital de la parroquia de los Pijiguaos. Por supuesto no podía hacer el campamento, tenía que hacer una ente civil. Aquí el doctor Pancho Macei organizó en cuadrículas, es lo que iba a ser la ciudad. Esto está organizado, la parte de abajo lamentablemente no, porque el doctor Pancho quería evitar el mal ejemplo que sucedió en las carreteras de los llanos venezolanos, donde había edificaciones a ambos lados. Aquí lamentablemente no se pudo. La insistencia de tierras invadió esta zona que no tiene la cuadrícula que nos gustaría haber tenido, pero aquí sí. Este es el casco histórico de los Pijiguaos, es decir, la vieja Pijiguao, y hay una serie de otras comunidades, como Las Flores, que es este chiquitico que está aquí, Guayabal, que está más o menos por aquí, lo que ellos llaman la bomba, sí, es la bomba de gasolina, correcto, la bomba, y aquí usted puede ver tranquilamente el patio de pie de cerro. Esta es la parte del bloque 1 del yacimiento ya explotado de bauxita. Aquí están las comunidades de Las Bateas y la Caña Brava. Esto es Piaroa, Jotogua, esto es Panare, Eñepá, un balneario que utiliza el personal en la época de verano para aprovechar la fiesta. Y ustedes se acuerdan que se dijo San Pedro fue el primer sitio donde hubo instalación. Este fue San Pedro. Hoy día con un puente, en esa época con Chalana. Y esto es la realidad. Esto fue el crecimiento del Pijiguaos, campamento propiamente dicho, y las comunidades que sirvieron de alojamiento para las visitas. Por supuesto, no podíamos dejar de notar el campamento hoy día de noche desde la antena de la Guacamaya, antena de telecomunicaciones, y esta imagen es virtualmente única. Pónganse a pensar, hace 50 años eso no existía. Bueno, personajes típicos de nuestra tierra de encuentro. Tengo que hablar de los Eñepá. El Eñepá es muy adicto, no es la palabra, se aferra mucho a sus tradiciones. Es un guayuco con 2 bolas que se les cuelgan a los lados. El color rojizo es por el onoto,
Ellos se echan onoto en todo el cuerpo para evitar las picaduras que, caramba, los puripuri, los jejenes y de noche los pullones o zancudos son terribles. Y ellos no cambian. Hoy día, si acaso, utilizan una franela, pero siempre con su guayuco. El niño anda sin ropa, desnudito, pero en la cintura tiene un cinturón negro. Y usted preguntará, ¿y qué es eso? Ese es el pelo de la madre, el pelo cortado y forma una especie de cinturón. Y eso es para ellos protección. Y por supuesto, sus bellos collares de cuenca. Eso se llama el secreto, lo que usan los niños, el secreto. Bueno, aquí tenemos a las hermanas, a la izquierda Socorro, a la derecha Amparo, en la Escuela Misionera Carmen Sayés de Fe y Alegría, multicultural bilingüe, porque ahí hay niños hibi o guajibo, jotowa, piaroa y por supuesto español. Ahí en esa escuelita le dan todo, las 3 comidas, sobre todo el almuerzo, y los maestros con mucho cariño y dedicación enseñan. Yo siempre digo, esto es una labor misionera y si alguien que me escucha puede apoyar a esta misión de las hermanas de misioneras concesionistas Carmen Sayés, se los agradezco. ¿Dónde? Googleen y podrán verlo. Por supuesto, en nuestro entorno, la mariposa en verano juega un papel que es único, como volar entre los charcos de las primeras lluvias y las mariposas rodándoles, las amarillas y las monarcas. Bueno, para terminar, como emblema de nuestra identidad nacional de la unidad educativa Baucibén, florece este espléndido araguaney, árbol nacional de Venezuela, que reafirma nuestros compromisos con nuestros símbolos nacionales y definen nuestra circunstancia y el por qué estamos allí. Esto hasta ahora lo que he comentado es lo bello, lo bonito, lo que hizo el esfuerzo humano para crear un centro poblado de todas las dimensiones y con todos sus servicios. Lamentablemente, y no voy a colocar ninguna fotografía al respecto, eso no sucede hoy día. La producción disminuyó dramáticamente, no voy a explicar por qué. El campamento, la convivencia ha tenido desarraigo, tampoco voy a explicar por qué, pero es necesario retomar, reafirmar nuestros compromisos y por ello, ahora sí, nuestro epílogo. Recuperemos la capacidad productiva de la mina de bauxita de los Piguao y de Guayana. Esto es único, como yo les dije, bauxita como recursos inferidos solamente en el municipio cedeño al sur tenemos un aproximado de 1.8 gigatoneladas, 1.800 millones de toneladas como recursos, no reservas, recursos inferidos. Ojo, y hemos sido muy conservadores en esta apreciación, quizás sea más, pero preferimos indicar menos, con un espesor de 4 metros, mucho menos, para no crear falsas expectativas de que esto es el tesoro. No, hay bauxita, por supuesto que lo hay, pero seamos muy responsables con la medida que se dice y en nuestro equipo verificó y observó, analizó a través de imágenes satelitales depósito por depósito. Entonces considero personalmente que nuestro trabajo en equipo ha sido el más responsable hasta ahora y que se acerca a la cifra más real. Por supuesto, no podíamos dejar de indicar esta bella fotografía. Esa es la boca del Paraguasa, es decir, donde el río Paraguasa desemboca en el río Padre Orinoco. Por supuesto, una tarde donde estamos celebrando algo que había sucedido positivamente, donde yo trabajo hoy día, y estamos pescando payara, no pescamos casi nada, pero un atardecer como este es único, en una laja del granito de Paraguasa, con un libro abierto de la geología. Esto es impresionante. Usted camina esa laja y tiene la geología abierta para que se discuta con los compañeros,
colegas y estudiantes que nos visitan. Por supuesto, mis coordenadas de contacto, mi correo geonotasbzla@gmail.com, geonotasbzla en la cuenca X y mi canal YouTube para que este y otros muchos videos puedan ser utilizados como enseñanza y divulgación del conocimiento geológico y del conocimiento del sur del municipio cedeño. Muchas gracias por su atención. Espero que haya sido de su interés y me siento complacido de haberlos tenido en este día de hoy. Muchas gracias. Yajaira, ¿continúas tú o prefieres que lo haga yo? Como quieras. Tú, por favor. Ya, es que Yajaira, la académica Yajaira tuvo un inconveniente también con la luz ahora, lo cual no excluye que pueda tenerlo yo. Pero bueno, gracias, Noel. Estoy buscando las reacciones para aplaudir porque realmente ha sido una presentación emocionante, sobrecogedora, además, vamos a decir, potenciada por tu voz estentórea y una presentación que ha combinado, bueno, yo no me quiero adelantar a los comentarios, prefiero más bien que vamos a decir, asistentes manifiesten sus inquietudes, pero ha combinado magistralmente, bueno, obviamente las condiciones técnicas que tú dominas de la geología, del terreno, de la explotación, con aspectos de la planificación urbana, de los servicios públicos, pero incluso de la imagen urbana, con la que ha cerrado con esa imagen iluminada de lo que es el campamento 30, 40 años después. Realmente emocionante. Vamos a ver, los asistentes aquí estoy seguro que tienen alguna inquietud, pregunta, celebración. Sí, me está levantando la mano. A ver, sí hable. Marlene Ortega. Ajá. Bueno, Salud. Sergio, en todo caso. Buenos días, buenos Sí, días. perdón, si pueden utilicen la manito también para ubicar, ¿no? Más fácilmente, pero adelante, por favor. Buenos días, ¿me escuchan? Sí. Sí. Gracias. Bueno, ante todo tengo que darle las gracias a mi esposa que me prestó la computadora, porque de otra manera, por eso aparece ella como titular, porque de otra manera me habría perdido con mi vieja calcocha esta maravilla que simplemente me voy a permitir humildemente calificar como patrimonio mundial cultural de la humanidad. Esto es una maravilla que tiene que reproducirse en CD y mandarlos hasta la luna. Muchas gracias, doctor Mariño. Muchas gracias a los académicos por habernos permitido aprender tanto y espero que esto quede además, por lo menos en el canal YouTube para poderlo volver a ver cuantas veces sea necesario. Gracias, mil bendiciones. Gracias. A ver, ¿algún otro comentario, por favor, de los asistentes? Bueno, voy a Sí. José Manuel Gómez. Sí, hola, buenas tardes a todos. Tenemos 5 horas. Buenas tardes. Lo que pasa es que yo estoy desde España, en Granada, y tenemos 5 horas y media, 4 horas y media o 5 de diferencia horaria. Entonces acá son ahora mismo las 5 y 5 de la tarde. Yo empecé trabajando, recién graduado mi geología en España y empecé en el año 82. Estuve allá hasta el año 89, cuando después me contrató la Petrolera Total y ya me fui a otros derroteros de la ingeniería del petróleo. Pero para mí ha sido muy agradable recordar 44 años del inicio del baúl de mis recuerdos. Un saludo para todos vosotros. Ok, gracias. José Manuel, tú eras el que estaba, el geólogo de 85-86. Sí, de hecho yo fui el jefe de proyecto de la cinta transportadora con Cable Bell. Dios mío, ¿cómo pasó el tiempo? Yo te conocí. Y yo guardo los documentos de la licitación internacional y los tengo. Caramba. Y además yo participé en todo lo que fue la parte de geotecnia del ferrocarril, el Joval, de las exploraciones mineras, de los bloques 1 y los bloques 2. Conocía a todo el mundo del que estaba allá. O sea, imagínate, para mí los inicios son un poco de entrada. Cuando yo llegué, lo que teníamos un campamento militar que lo llevaba el teniente Codello, creo que era. Y el resto teníamos un comedor y allí nos reuníamos todo el mundo. Y por cierto, que en una de las fotos he visto las chivatas.
Y eso me emocionó muchísimo, ver la chulata que teníamos en el campamento. Caramba, yo lo conocí a usted en el año 86 y me recuerdo, por supuesto. En el año 86, sí. Lo que pasa es que yo estaba en Caracas y volaba mucho desde la Carlota, volaba, porque estábamos en todo el problema nuestro era la gestión de los proyectos, porque el tema de la ingeniería, como decías antes, aquellos Montes Culebras, allí no quería ir nadie. Eso es excelente. Verdad. Todo el mundo quiere estar con la corbata, el aire acondicionado, y dicen, no, es que hay que ir. Nadie quería venir. Aquello era terrorífico, ¿no? Para irse allá, es verdad. Mis mejores recuerdos están en aquella parte. Bueno, un placer, José Manuel, haberte visto Igualmente, 40 años después. 44, ya jubilado. Perfecto. Pues muchas gracias a todos. Gracias a No, usted. gracias a ti. Hay dice, muy parecido a lo que sucedió en la refinación de petróleo desde sus inicios en los años 50 en la refinería Amoay de la Creole Petroleum Corporation, para luego converse en Exxon. Este es un compañero Juan. Noel, voy a aprovechar que tengo todavía la pila. ¿Cuántos habitantes llegó a tener? Ya no es un campamento, es una pequeña ciudad, porque lo que me doy cuenta es que la Corporación de Guayana aprovechó un poco las lecciones que se tuvieron en Ciudad Guayana, en Puerto Ordaz, Ciudad Félix, Ciudad Buenaventura, y entonces trató desde el principio de crear una comunidad. Sí, con una serie de servicios como tal, ¿no? Eso me recuerda un poco a la experiencia de los campamentos petroleros en sus inicios. Sí, te explico. Cuando yo aterrizo el 5 de noviembre de 1986, nunca se me olvida, yo llegaba como muchachito que llega al internado, porque era un internado virtualmente. Me tocó, yo creo que sacando cuenta, eran 40, no creo que llegamos a 50 personas. Luego empezó a crecer y lo que yo llamaría, empezó a llegar la gente de la construcción. No cabía la gente, hubo que hacer campamentos. Vía Alemania, hacia la zona del Jubal se hizo un campamento. La gente de Cabo Verde arriba hizo un campamento en el bloque 1, campamento en Pie de Cerro. Era una multitud de campamentos, una variedad de campamentos, porque no había dónde alojarlo. Y los que estábamos trabajando, yo estaba en una habitación tipo motel, aunque tenían una serie de facilidades, era una habitación. Yo era uno de los pocos, como fui responsable de la explotación temprana, me colocaron un teléfono cuando llegó la comunicación telefónica. Oye, yo era algo así como los fines de semana me visitaba gente, no porque uno era agradable, no, era para, oye, préstame el teléfono. ¿Cómo no? No más de 5 minutos, por favor. Y había cola y nos tomamos café y eso. Luego empezó a crecer, porque era la construcción. No sé los números, pero sí bajamos y en el año 94 teníamos, y así lo mantuvimos, 670 personas, era lo máximo permitido por reglamentación, más la zafra. Entonces, la zafra se colocaba en el campamento Guacamaya, que era el tercer y cuarto turno. Nosotros teníamos nuestra familia allí. Estamos agolpados. Mira, yo calculo que el campamento llegaría a 2.000, 2.500 personas. Calculo, porque no había censo exacto. Después del 2011, mira, hubo un crecimiento exponencial de las personas y ahorita desconozco, pero sí hay exceso de personas a nivel de la nómina y eso es terrible. Terrible porque, mira, hay que manejar costos. Eso me enseñaron a mí los gerentes que pasaron por allí. Pero yo creo que con 2.000 a 3.000 personas, ese campamento se puede manejar adecuadamente y es lo que debe ser en un futuro dado. No quiero entrar en más detalles, pero así son las cosas. Hubo curvas de crecimiento, disminución, crecimiento. Y una anécdota, el que manejaba el gas, un día en Puerto Ayacucho, dejó de traer gas
y creo que era rumeno. Y yo me le acerco a Puerto Ayacucho, ya que mi esposa trabajaba en ese momento en la oficina de CBG Regional Puerto Ayacucho, Amazonas, y hablo con él. Mira, ¿por qué usted dejó de enviar bombonas de gas? No, es que eso se acabó. ¿Y quién le dijo a usted que se acabó? Es que me dijeron. No le dijeron mal. Recuérdese, la construcción terminó, no se acabó, terminó. Y ahora está la producción con menos gente. Y entonces, en lo que nosotros llamamos la comunidad bomba, él montó su venta de bombonas y administración de bombonas. Eso es una historia nomás para que usted vea cómo varió la percepción y la población. Sí, espero haber contestado. Sí, el colega que se identifica como Marlene Arteaga, que tenía una pregunta de nuevo, creo, para que Yo la... también. Ajá, perdón. Adelante. Es que no puedo Sí, sí, puede. Es Daniel levantar Ribarren. la mano. Sí, es que no lo veo ahorita. Sí, Ajá, bueno, adelante. me gustaría también por este medio, primero agradecer a Noel por esta estupenda presentación que me trae muchos recuerdos. Yo me inicié en el año 79 en los Ipijuao y bueno, eh, creo que igual que a Noel, representa nuestra máxima experiencia profesional y gerencial. Y felicito nuevamente porque que todos estos recuerdos y todas estas historias que poco se conocen son cosas muy importantes, muy, muy importantes. Me alegró mucho ver a José Manuel, que fue uno de nuestros geólogos primero con una serie de personas nacionales de otros orígenes que nos de Bauxibén, porque la campaña geológica de Bilbao se hizo entre el 74 y el 25 obviamente, y la que fueron unos estupendos colaboradores. Y Alberto Sarmentero, por ejemplo, uno de esos geólogos que tuvimos allá, nuestro geólogo jefe de CBE, como el doctor Ramirov, también uno de los pioneros, nuestros asesores geólogos como ¿no? Que ya está en una historia que un día se escribirán porque son los colaboradores que hicieron a este gran proyecto. Me alegra mucho que se haya la Academia de Historia tomado este evento para divulgar toda esta experiencia. Y gracias nuevamente a todos los presentes que seguro van a llevar mensaje, este mensaje a otros compañeros, otros venezolanos, otros rincones. Y gracias. Gracias a usted. Marlene Arteaga, ¿quiere Sí. formularla? Ajá. Sí, gracias. Bueno, quería preguntarle al ingeniero Mariño Pardo si alguna vez, en algún periodo, hicieron observaciones meteorológicas, tuvieron alguna estacioncita allá en esa área a lo largo de todo el tiempo que duró ese desarrollo y luego pues la explotación. Me interesaría si hubiese recogido datos pues, meteorológicos en particular. Muchas gracias. Pues sí, sí lo había. Sí lo había. Había una estación de Delca allí con una persona que era inconfundible. ¿Por qué? Porque era un moreno con los ojos azules. No me recuerdo el nombre, pero ahí estaba presente. Es raro encontrar un moreno con los ojos azules y ahí estaba presente. Y entonces él todos los días recogía la data. Estoy hablando, no había elementos electrónicos. La anotaba y semanalmente era enviada a la central de Delca, ¿no? Esa, lamentablemente, hoy día no existe, porque el hombre de los ojos azules falleció. Y ahí está, ahí llegó. Era nómina Edelca. Pero existió. Ahora, la data, ¿quién la tuvo? ¿Quién la tiene? ¿Y dónde está disponible? No lo sé. Pero en la parte correspondiente a
el estudio de Arlo Suisse, ellos tenían esa información y por eso sabemos, por lo menos yo tengo los gráficos del año 78-79, que está publicada en el estudio de factibilidad 1980 de Arlo Suisse, y por eso que yo hablo de 3.200 milímetros al año promedio con elevaciones hasta de 4.000. Ha habido años donde en Pijihuao, no recuerdo la fecha exacta, pero mira, hubo una semana donde no vimos el sol, era lluvia, una semana. Claro, había buen drenaje, no había inundaciones, pero lamentablemente el último día cayó la tormenta del siglo como complemento y el suelo saturado produjo derrumbe y nos aisló la mina. Y tuvimos que abrir unos pasos de arriba hacia abajo. ¿Por qué arriba? Porque estaban los equipos. Y bueno, eso es nada más como un comentario, pero no, lamentablemente no se lleva hoy día, o por lo menos no tengo conocimiento, vamos a hablarlo así. Pero sí se llevó. Muchas gracias, muchas gracias. No, la orden. José Manuel Gómez, creo que tiene otra Sí. ¿Quiere intervenir, José Manuel? Sí, ¿me está oyendo? Sí. ¿Cómo no? Yo quisiera tener también un recuerdo para una persona que fue fundamental en el desarrollo del proyecto, que es Alfonso Monge. Alfonso Monge es un geólogo especializado en geoestadística, estudió en España geología, pero luego se fue a hacer el doctorado en Inglaterra y llevó todo el tratamiento estadístico de los Pijihuaos, que de hecho tiene que estar aquí, aparece ahí al fondo, pero no se ha colocado en la RNO. También me gustaría tener un recuerdo para aquellas personas, porque yo empecé estadística hace 44 años, en el 82. Yo estuve cuando el presidente estaba Edgardo Tenreiro, Francisco José Tomás Milano, Héctor Susí, etcétera, etcétera, y por supuesto Alberto Salmentero. Pero vamos, a mí me ha gustado mucho la presentación y el recordar a tanta gente que ha participado en ese proyecto, unos en la primera etapa y otros ya durante la ejecución de la producción temprana. Y os digo una cosa, me duele mucho pensar que ya eso está un proyecto que está de capa caída y hundido. Esto no debería de pasar y es complicado, pero en fin, se pueden buscar muchas formas de volver a poner en marcha y en uso la explotación. Todo es cuestión de moverse. En fin, ahí lo dejo. Un abrazo. Gracias, gracias. Don Arturo, para complementar lo que dice José Manuel Gómez, es importante. Sí, es importante. Nosotros hemos hecho estudios permanentemente. Mira, el apego que tenemos a los Pijihuaos es fuerte. Hoy día sigo trabajando en la zona, ojo, no en Pijihuao, en la zona, como geólogo. Y lo que podemos decir es que con inversión, con detalle sobre dónde invertir, equipos necesarios, mira, se logra mucho. ¿Por qué? Porque recuerda que hay un dicho muy castizo que dice: nadie pierde cuando se trabaja con agua y tierra. Y claro, con la distancia, por supuesto, Bauxita es con calidad, pero sabiendo dónde invertir, cómo hacerlo, reparar y rehabilitar, todo se puede. Claro. Así es. Eso es interesante saberlo. Sí, señor. Mira, Noel, Dígame. yo quería, bueno, insistir, pues ya lo dije antes, pero creo que la presentación ha ido mucho más allá de un mero registro de un periodo de tiempo en el desarrollo del campamento. Yo la he sentido de verdad con ribetes épicos, en cierta forma, ¿no? No, en serio, porque vamos, todo es una labor, es una proeza, ¿no? Que se cometió allí y como dice la académica Yajaira, recuerda un poco esta épica que está de los campamentos petroleros, la misma construcción de Ciudad Guayana, por supuesto, en una escala distinta, ¿no? Entonces, y yo además, como tú la has, vamos a decir así, entreverado con tu propia historia familiar, ¿no? Tiene a ratos, digamos, registros de crónica, lo cual es sumamente valioso porque le añade como más relieve, pues. Lo que quiero decir con todo esto es que nosotros procuramos que las conferencias que se dan acá sean publicadas en el boletín de la academia.
obviamente, pero siento que esto es un material que, vamos a decir, va más allá. Me imagino que tú tendrás alguna pieza preparada para publicar en el boletín de la academia o ya lo has publicado antes, no lo sé. Pero creo que lo que has presentado hoy tiene mucho más como para, no sé, sugiero yo, consignar un material para un libro de la misma academia, pienso yo, ¿no? Sugiero yo esta opción. Porque insisto, creo que has combinado muy bien bueno, todas las especificaciones técnicas de la explotación, pero desde el punto de vista urbanístico, que yo puedo apreciar mejor por ser pues urbanista, creo que te has paseado por la planificación urbana, el desarrollo de los servicios públicos, la imagen urbana, ¿ok? En sí. Entonces, claro, como proyecto urbano es un material que yo no sé hasta qué punto esté difundido, pero como los participantes lo han dicho, debería pues quedar consignado, va a quedar en la presentación en los canales de YouTube y en los canales de la academia, pero creo que por escrito también. Yo te invito a que no sé, prepares un material para algún libro si es que no lo tienes ya publicado, ¿no? Con respecto a lo que señalas de la magnitud, es interesante, por lo que preguntó Yajaira, de cuál era la población. Tú dices que llegó a tener probablemente, si no entendí mal, en los años 90 como 2.500 habitantes, ¿no? Algo así Sí, dijiste. Claro, sí, eso claro, fíjate, en el umbral del censo de la época, él era, que manejaba la OSEI, la antigua Oficina Central de Estadística e Información, ese era el umbral censal del centro poblado, a partir del cual se consideraba un centro poblado, vamos a decir, urbano, era el nivel más bajo, pero ya era un umbral censal, es lo que quiero decir, ¿no? Entonces, correcto. significativo eso también para considerar. No sé si tú tienes, pregunto, alguna publicación previa sobre esto, del desarrollo urbano del campamento. Mm, Pregunto. No, Arturo, no lo tengo. Y es mi costumbre, para que tu Ujú, tranquilidad y ujú. tranquilidad de los que me oyen, Ok, yo siempre publico lo que yo presento. qué bueno. Siempre, Sana siempre. costumbre. Una Buena sana costumbre. costumbre. Porque Mm, había una persona de Tumeremo, sin nada de afiliación política, pero lo que dijo es cierto. Él ujú. dijo, escriba que algo queda. Así es. Entonces, eso fue Cotepa Delgado y Ujú, siempre me sirvió de referencia. Escriba, porque en ujú, 100 años usted no estará, pero sus escritos sí. Entonces, sobre esa base, siempre, claro, si yo lo presento como en el boletín de la Academia de la Ingeniería y el Hábitat, si lo presento ujú. como un trabajo, una presentación, es muy corta, es una reseña. Si Ujú. voy más allá, ya es un trabajo arbitrado, que me estás dando el pie para que lo haga, un trabajo arbitrado, donde ya van más gráficos, ya van Claro. apreciaciones, resumen, Ujú. bibliografía, y bueno, sobre esa base se puede hacer. Claro. Claro, eso toma tiempo, Por sí, porque, supuesto. y algo que les indico yo a los oyentes, mire, yo creo que la fotografía, yo creo que serían más de 300 fotos Ya. que manejo del proyecto. ¿Y por qué manejo? Y hay que darle las gracias. Hay que darle las gracias, por ejemplo, al ingeniero Wilfredo Aguilar, que él en un momento dado, cuando se fue, él logró digitalizar los proyectos. El proyecto de la construcción del proyecto tenía un informe mensual. Imagínense la planificación, avance, retrasos, cómo va sobre el plan maestro, y eso era acompañado por fotografía, que venía un Ujú, fotógrafo mensualmente para medir los avances. Eso ujú. era solicitado por CBG, en ese Ya. caso, lo Colosuque Figuerela. Entonces, esto ese manejo, esa información la tenía este ingeniero Aguilar, que en un momento dado, estoy hablando del 2017, cuando Bausilón quiso celebrar el aniversario en marzo, y no tenían fotos de Pijuao. Me contacta Richard Páez y me dice, caramba, ¿tú tendrás fotos? Claro, 300. Por favor, es que todo se perdió. Mira, eso me da tristeza, porque yo soy fotógrafo inicialmente de profesión, porque viví de eso cuando era estudiante y después aficionado, por supuesto. Ujú. Pero perder las fotos del proyecto,
Claro. Me parece un exabrupto, pero bueno, se salvaron. Y eso es lo que yo utilizo. Es que tengo en la base de datos, tengo sobre 200 fotos, sobre 200. Y eso es fundamental porque es la historia. Es la historia. Entonces, en resumen, vamos a preparar una nota, más allá de una reseña, para que, la Academia Nacional de la Historia, de la Ingeniería y el Hábitat tenga la facultad y la Comisión Interacadémica pueda en un momento dado manejarlo. Me parece buena idea. Qué bueno. Yo creo que, exacto, una nota que se pueda consignar ante el boletín. Ya veremos si el formato es arbitrado o es de divulgación. Eso también lo puedes elegir tú. Pero más allá de la nota, cuando yo te sugería, te sugiero lo del manuscrito como libro, obviamente ya no estoy pensando solamente en esta presentación, estoy pensando en toda la combinación Ya. con el material ese primario que tú tienes, que entiendo que está inédito, y Sí. claro, la combinación con las características técnicas, o sea, sería un tema más allá de lo que es el desarrollo del centro urbano, pero podría combinar ambos aspectos, porque ambos aspectos son de interés para la academia. Pero además de Es eso, correcto. este marco institucional que tú te estás refiriendo de la CBG, ya después de su etapa, vamos a decir, gloriosa con Ciudad Guayana, que es la más estudiada en la literatura, Correcto. esta etapa ya de los 70, finales de los 70, comienzos de los 80, cuando estaba, o en los 80, cuando estaba el así llamado zar de Guayana, ¿no? Leopoldo Sucre Figarela. Claro, esa Sí. etapa yo pienso que es menos estudiada en la literatura y entonces este proyecto podría enmarcarse en digamos, esa estructura institucional, lo cual le daría más interés. Por eso es que pienso que todo este material en conjunto podría dar lugar a no sé, a una publicación, pero eso ya lo decidirás tú. Pero si acaso fuera Vale. así, yo pienso que la idea de la comisión también es estimular este tipo de propuestas, pues. Ahí es lo que quiero llegar. Bueno, Te yo lo quería... compro. Te lo Eso, compro. vale, Don Arturo, un segundito, que yo por ahorita favor. acabo de ver los participantes. Como yo dije en un momento dado, yo sigo trabajando en la zona y observé que están varios ingenieros geólogos que están observando que están en la zona. Sí, esa zona en un momento dado va a tener que vivir de nuevo esa historia que pasó en Pijihuao, en una escala mucho menor, por supuesto, pero va a ser así. ¿Por qué? Porque una vez que termine la etapa de prospección, por favor, no digo el lugar, pero digo cercano, va a tener que habilitarse un campamento con toda la serie de servicios en la mitad de la nada. Eso es. Entonces, saludos, don Eduardo, saludos, don Aldo, que yo sé que me están escuchando. Vaya para adelante, don Juan. Bueno, es muy emocionante realmente que en esta conferencia se ha servido para el reencuentro, ¿no? De profesionales que trabajaron en el proyecto y que están hoy por hoy en diferentes partes del mundo. Pues estupendo. Para eso justamente es que queremos organizar esta conferencia. Yo quería tomar unos minutos también para anunciarles lo que tenemos pues en agenda para las conferencias de la Comisión Interacadémica de Ingeniería e Historia y de la Comisión de Historia de nuestra Academia de Ingeniería, que trabajamos en conjunto. Tenemos prevista una sobre los estudios matemáticos de Francisco de Miranda en España durante el siglo de la Ilustración, a cargo del ingeniero magíster Iván Barito de INTEVEP. Esa en principio la tenemos prevista para mayo. Y tenemos, así como esta también, que fue un centro urbano, vamos a decir, ex novo, tenemos una revisión de Ciudad Ojeda entre la Génesis y la Comunidad Petrolera Abierta, que la ha propuesto el profesor Pedro Romero de la Universidad del Zulia. Tenemos otra conferencia de corte más, vamos a decir, biográfico sobre Rafael María Baral, propuesta por Iván Darío Parra, también del Zulia. Y tenemos el Corpo Zulia y el desarrollo regional entre el Tablazo y Ciudad Guasare, también a cargo del profesor Pedro Romero. Esos son como algunos de los títulos que estamos manejando. Y bueno, esperemos que si las concretamos nos puedan acompañar algunas de las personas aquí presentes. No sé si Yajaira quería añadir algo, o el mismo Noel, o alguno de los participantes.
Mira, Bueno, veo la manito de José Manuel Gómez. José por Manuel, allí. por favor. Ajá. Os he oído hablar y la verdad es que a mí se me ocurren un montón de ideas. Pijiguaos no puede ser algo que desaparezca en el tiempo y se difumine. Yo creo que Pijiguaos tiene todos los potenciales en cuanto a lo que se refiere a reservas probadas y probables de reactivar ese tipo de minería. Entonces sería muy interesante porque estamos muchos geólogos por ahí repartidos en el mundo y que hemos trabajado en ese tipo de proyectos y se pueden hacer cosas muy interesantes, sobre todo para dar a conocer qué es lo que hay, qué es lo que tenemos y qué es lo que se puede hacer con el objeto de buscar empresas mineras que puedan estar interesados y ver otra perspectiva que no sea el vivir del recuerdo. Es muy bonito, pero con eso no se come. Y hay que Exacto. reactivar la zona económico para que pueda florecer nuevamente. Entonces Sí, yo sí os invito a que hagáis unas propuestas, veamos, nos llamemos, hablemos por internet y veamos a quién cada cual conoce a grupos muy, muy potentes y muy fuertes que pueden estar interesados, pero luego no van a estar interesados en viéndonos, contándoles historias. Claro. sí, Hay que contarle la historia para ver lo que fueron, dónde estamos y qué se puede hacer. Entonces, eso es muy interesante, sobre todo no dar por perdida la batalla. La situación económica eh, es, es- es complicada en Venezuela ahora mismo, pero bueno, supongamos que todo ese tipo de cosas se volverán a reactivar porque la inversión extranjera volverá y eso es fundamental para que los centros poblados y los proyectos de este tipo vuelvan a ser el foco que en su momento fueron y con mucho más adelante. Sobre todo Venezuela es un país riquísimo en recursos minerales y hay que explotarlos y sacarlos a la luz porque ahí están. Y eso yo es un as que os suelto así para que lo veáis y veáis, oye, pues mira, podemos hacer esto, podemos ver, buscar, conocer, en fin, yo estoy a vuestra disposición sobre lo que necesitáis, lo que me digáis, y en la medida que yo pueda, pues me pongo en contacto con este, con aquel, con el otro, y por lo menos el zaperoco lo montamos. está bien. Bueno, una buena noticia, José Manuel. En mi canal tienes tú la oportunidad. Un momentito que tengo un doble. Sí, Te oigo son dos equipos. reverbero. Ya va. Creo que son dos equipos que están muy cerca. Sí. Un momentito, voy a. Ajá, vamos a. Listo. Listo. Ramón Kinkler, por favor, puede cerrar el micrófono. Ramón Kinkler, gracias. Ajá. Entonces, mira lo siguiente. En mi canal YouTube, Noel Mariño 2495, va usted a encontrar una presentación corta, 10 minutos, que se llama Oro Rojo. Que el oro rojo es una terminología que estoy empleando de mercadeo para la bauxita. Y hay otros más sobre bauxita. Ahí estoy explicando, sobre todo a los potenciales inversores que pueden en un momento dado llegar a Venezuela, la maravilla de que es la bauxita, que es un mineral estratégico. Como es un mineral estratégico y tenemos recursos minerales suficientes, como dije, 1.8 gigatoneladas únicamente en municipios sedeños, algo se puede hacer. Gracias. Bueno, Voy a aprovechar los últimos minutos de la PILS y de la Internet. Muchísimas gracias, Noel, por esta interesante, exuberante, y yo creo que lo que Arturo le indicó de que esto no puede quedarse solamente en una conferencia, sería loable que se pudiese trasladar a un libro. Así que estaríamos encantados por la Comisión de Historia de apoyar esa iniciativa. así es. A todos los presentes por su asistencia y además hay una cuestión. Aquí hemos asistido a una crónica interesante sobre un hecho que ocurrió en Venezuela en la época contemporánea, la construcción de una población. Y que esto no es solamente una idea que tenemos de la época colonial, Así y es. que se ha hecho en el sur en una serie de condiciones interesantísimas y sobre todo
que fue un proyecto organizado por el Estado venezolano a través de la Corporación Venezolana de Guayana y Bauxilén. Así que entonces yo creo que hemos completado un ciclo interesante y los invitamos para nuestras próximas reuniones. Como ya se habrán dado cuenta, seguimos en esta misma tónica, en recordar las poblaciones creadas casi, me he dicho, en el siglo XX venezolano. Bueno. Así es. Perfecto. Tomado el bastón. Yo creo que la conferencia de hoy también, como ha señalado el ingeniero Gómez, ¿no? Ha dado lugar a que más allá de la historia se busque la reactivación de proyectos, etcétera. O sea, ya incluso la relación con otras comisiones probablemente de la misma academia y del mundo empresarial. Bueno, eso. Gracias a todos de nuevo por su asistencia. No, gracias a ustedes por haberme invitado y gracias, estamos para adelante. Magistral, emocionante. Gracias. Gracias.